Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un capítulo más por aquí. Les cuento que estoy súper contento de llevarlos donde lo estoy llevando hoy. Vamos a ir a Concha y Toro, que es el productor de vino más grande de Latinoamérica. Y fuera de eso está en el 10º puesto de los que venden más vino en el mundo. Así que es súper importante. Y nosotros lo conocemos mucho por el Casillero del Diablo. Aunque ellos no hacen solamente ese vino. No sé si se acuerdan cuando los llevé a La Unión, a Caja Grajales, que es en Colombia es como nuestro viñero también. Ellos venden 10 millones de botellas, pero localmente, o sea, en Colombia solamente, no hay exportación. Y es el más grande. Imaginen estos manes que venden 33 millones, el año pasado 33 millones de cajas. O sea, la caja tiene 6. Son grandísimos comparado a nosotros. Es chévere porque les voy a mostrar un poquito cómo llegamos allá. Me fui en bus, bueno, fuimos en bus que había un tour y todo. Entonces les van mostrando, les van explicando. Tienen una uva específica que solamente existe en Chile. Los franceses la trajeron. Ustedes saben que el vino era muy importante, no solamente por el lado religioso, sino que el agua estaba muy contaminada. Entonces el vino era más fácil de tomar que de pronto el agua. Algunos usan esa excusa todavía hoy, ¿no? Bueno, todo eso para decirles que espero disfruten el video. Quédense conmigo que está súper bacana la historia. Ahí está también la leyenda, porque se llama el Casillero del Diablo y todo. Ahí les voy a colocar un videito que no alcanzamos a hacer ahí. Así que lo disfruten, quédense conmigo y ya nos vemos al final. Chao pues. Bueno, y aquí para contarles que ya vamos llegando a las plantaciones de Concha y Toro que tienen allí. Después de dar el tour te das cuenta que no son solo las que tienen por todo el país y en otras partes del mundo, incluyendo California, que producen otro vino con otro nombre, pero es de ellos. Este es el frente de la compañía como compañía. Justo al lado hay otro sitio que es como la hacienda donde todo empezó, que eso es lo que vamos a visitar. Esta compañía no la podemos visitar, no se puede visitar, pero adivinen que con el dron le vamos a dar una vuelta bien chévere, así que para que se den una idea de lo grande que es. Y los dejo para que vean dónde se produce la magia de los vinos. Concha y Toro, una maravilla de compañía. Pero nada de esto sería posible sin el río Mapocho, que es el río principal de Santiago de Chile. Pasa hasta por la ciudad. Aparentemente tiene un color oscuro, pero es debido a todos los materiales que trae y eso ayuda mucho a la fertilización de la tierra. Además que crea unos paisajes muy bonitos, así que se los quería mostrar porque parece árido al mismo tiempo, pero igual tiene algo de verde, así que disfrútenlo pues. Espero les esté gustando el video. Acabamos de llegar entonces a Concha y Toro. Aquí vamos a visitar parte donde todavía hacen el vino. Vamos a visitar los cultivos. Vamos a visitar la hacienda donde vivía Don Melchor Concha y Toro, que fue el que empezó todo esto. Por eso es que su mejor vino se llama de esa manera. En el 2021 fue el número 1 en todo el mundo y está en los 100 mejores vinos de todo el mundo. En esta toma de dron ven muy bien el sitio. Está la entrada principal, está el parqueadero, está la hacienda en la parte superior y está la parte comercial en la parte izquierda, que ya se las mostré. Bueno, y aquí estamos en el parqueadero y la parte de la hacienda, que como que todo empezó. Esta parte como que es una de las más antiguas, para que vean pues. Wow. Monumento Histórico Nacional 1971. Casas del Llano del Pirque. La casona de la propiedad Casas del Llano del Pirque habría sido construida por el arquitecto de origen alemán Theodor Burchard Albergle en 1875. Fue la residencia de verano del fundador de la viña Melchor Concha y Toro. Su parque de 22 hectáreas fue diseñado por el paisajista francés Guille René en 1883, cuando fundó realmente esto.
Me imagino que ahora vamos a andar por ahí. Bueno, aquí está la entrada, vea. Y ahí están los jardines que vimos ahorita. Apenas que llegamos por el parqueadero. Está bueno esto. Aquí los del grupo nos dimos cuenta que habíamos llegado tarde como unos 5 minutos y nos tocó correr para poder llegar donde estaba el guía. Esto fue lo único que no me gustó porque el tour por la casa y todo súper rápido. Además que nos perdimos todo el principio y cada 10 minutos hay un tour, no sé por qué no nos ubicaron en otro lado. Y para aquí es que vamos y por este jardín atravesamos todo eso, así que van a ver la entradita y todo. Los diferentes patios y todo al lado de la casa se los voy a mostrar ahorita porque cuando llegamos, acuérdense que llegamos un poquito tarde y cada 10 minutos hay un tour, entonces la señora apenas que llegamos ya se quería devolver. Aquí les cuento que hay un laguito enfrente muy bonito, hay una fuente como enfrente de la casa y toda la cosa. Acuérdense que esto, solo la hacienda tenía 22 hectáreas. Fuera de lo de la siembra y todo, pues así que esto era grandísimo, ya está cultivado casi la gran mayoría, pero dejaron la casa y todo, así que les voy a mostrar esto antes de seguir a la degustación, que es el segundo paso. Y les quería hacer esta toma completa para ubicarlos entre la entrada principal, el parqueadero, el jardín que hablamos al principio. Miren que había gente ahí, así que todo eso me lo perdí. Esos patios alrededor de la casa los vamos a ver ahorita. Miren la parte de enfrente de la casa, súper amplia y abierta. Y vean el jardín de enfrente también. Y quiero que vean una iglesia que hay al lado sobre la calle. Qué belleza de sitio, ¿cierto? Este es el lago que está ahí enfrente de la casa, que muy cerca de ahí es donde se hace la degustación de los vinos. Aquí apreciamos el frente de la casa, miren que hay un bosquecito, pero empieza una calle donde hay un garaje y como la iglesia que está ahí. Imagínense esto en los años 1900, solamente salías de la casa y ya la iglesia la tenías ahí. Obviamente que tenían puerta y todo, me imagino que algo de privacidad tenían. Y muy bueno para la iglesia porque nunca le faltaba el vinito, ¿sí o no? Y me imagino que esta calle no era pavimentada, sino que eran pura arena y toda la cosa, así que cómo van cambiando las cosas. Y aquí en este jardín, miren, vean, muchos árboles, muchas cosas bacanas al lado de la hacienda. Aquí es donde empezó toda esta leyenda, imagínense esto, ¿eh? Increíble, ¿cierto? Un delfín y unos leones, lástima que no esté prendida la fuente, hombre. La cascada tan bacana al lado de la hacienda. Para un terreno de golf, eso aquí enfrente les cuento. Y vean la hacienda. Vean los pajaritos ahí, ¿sí los oyen? Los loritos.
Aquí tienen un jardín de variedades, miren lo grande que es aquí. Me imagino que aquí pasamos otra vez, pero estamos pasando por un ladito. Y miren que todo está separadito, me imagino que tienen las variedades diferentes para ver cómo nacen mejor y qué tipo de abono les echan. Y ya ahí lo producen a más alto contenido, ¿no? Miren que tienen el agua por debajo y toda la cosa. Hay gente trabajando y todo. Súper bonito esto por aquí, les cuento. Miren de frente a la laguna y allá se ve las casas. Si lo alcanzan a ver, ahí al fondo está la casa que visitamos ahorita. Degustación tour. Aquí nos toca el primera degustación, creo. Miren cómo está esto, como dentro del bosque. Hay varias barras donde reciben los diferentes tours. Como les digo, cada 10 minutos hay uno y parte de la entrada incluye la copa en que vas a probar el vino. Al lado de la hacienda empezamos tour de degustación y vean, aquí nos están sirviendo. Vamos a darle a eso. Bueno, Sauvignon Blanc del año 2023 del Valle de Curicó. Este vino tiene 13% de grado alcohólico y su color, pueden ver que es un amarillo verdoso bastante pálido, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Qué aromas logran identificar? La primera nota que sienten al oler. De hecho de uva. Bueno, les voy a ayudar. La primera nota que vamos a sentir en este vino es más simple de lo que piensan. Uva. Va a ser una nota ácida, una nota cítrica. Ahora les voy a pedir que agiten su copa unos 6-7 segundos para oxigenar nuestro vino y se abran las partículas aromáticas. Y ahora vuelvan a sentir su aroma, por favor. ¿Sienten que el aroma cambió? Sí, está más fuerte. Ahora vamos a sentir notas más dulces y frutales, como por ejemplo piña, maracuyá, manzana verde, peras, duraznos, etc. Y ahora, chicos, a probar. Salud. La temperatura ideal para servir este Sauvignon Blanc va a ser entre los 6 a 8 grados Celsius. Y para acompañar este vino, no se pusieron a pasar la máquina. Sí. Para acompañar este vino va a quedar perfecto con todos los productos del mar, ya sea pescados o mariscos, como ostras, ostiones, ceviche. Si les gusta el queso, con un queso de cabra, con ensaladas o con sushi también va a quedar perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Muy rico. Un vino ligero, refrescante, ¿verdad? Ideal para días calurosos como el día de hoy. ¿Notaron que al tomarlo también se activan las glándulas salivales? Sí. ¿Qué va a pasar si seguimos tomando este vino por un rato más? No, aparte de emborracharnos. ¿Abre el apetito? Exacto. El hecho de estar salivando constantemente va a pasar que nos va a abrir el apetito, ¿verdad? Así que es un vino ideal como aperitivo. Si tienen invitados a almorzar, a cenar a su casa, parten con este Sauvignon Blanc y dejan a sus comensales listos para ir a la mesa. ¿Ok? Que lo disfruten, chicos. Muchas gracias. Aquí quería aprovechar para contarles que hay tres tipos de tour. Está el tour premium, que vale 30.000 pesos, o sea 30 dólares americanos, que tiene 3 vinos diferentes. Ese es el del día de hoy. 15% a 14,5 grados alcohólicos. La legislación chilena permite que un vino tenga hasta 15% de grado alcohólico. Si fuera mayor a 15 grados, dejaría de ser vino y sería un licor. El color de este vino, ¿se fijaron? Tiene un hermoso color rojo rubí o rojo carmín. Y al mover nuestra copa vamos a ver cómo empiezan a caer lágrimas o piernas, porque es un vino con más densidad. ¿Recuerdan el Sauvignon Blanc, que era mucho más ligero? Acá ya podemos ver que es un vino con más cuerpo, ¿verdad? Oxigenen su vino y me dicen qué aromas logran identificar acá. Mora. Sí. Yo huelo la madera del barril. Exacto, bueno, vamos a sentir aromas amaderados, porque este vino pasa entre 9 a 12 meses en los barriles de roble francés, a diferencia del Sauvignon Blanc que acabamos de degustar, ¿verdad? Que este vino pasa alrededor de 6 meses en los barriles de tanques de acero inoxidable, por eso carecía de aromas a madera. Bueno, en este vino también vamos a sentir notas a frutos rojos como frutillas, frambuesas, cerezas, y vamos a sentir también unas notas dulces que pueden ser identificadas como chocolate, vainilla o caramelo. Y ahora, chicos, a probar. ¡Salud!
Para servir este vino entre los 14 hasta 18 grados Celsius, ¿ya? Y para acompañar este vino va a quedar perfecto con comidas italianas, pizzas, pastas, pero que sean en bases a salsas de tomate, no con cremas. Carnes blancas o carnes rojas, pero carnes rojas magras, porque este vino y la grasa no se llevan bien. Empanada chilena, y si les gusta el chocolate, con un chocolate que sea entre los 50-70% de cacao, va a quedar perfecto. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este vino? Muy bueno. Maravilloso, ¿verdad? Se fijan que el origen de esta uva viene de Francia. Pero en Francia, en el siglo XIX, hubo una plaga llamada filoxera que atacó los viñedos de Carmenère y los extinguió. Pasaron 140 años hasta que unos expertos franceses vinieron a Chile a probar nuestros vinos, y al probar nuestro Merlot dijeron, pero si esto no es Merlot, esto es Carmenère. O sea, siempre tuvimos Carmenère acá en Chile, pero nos enteramos recién hace 30 años atrás solamente, en 1994. Bueno, la filoxera nunca llegó a nuestro país, ya que ustedes saben tenemos 4 barreras naturales que nos protegen, ¿verdad? Que es la cordillera de los Andes, el Océano Pacífico, la Antártica y el desierto de Atacama. Así que siempre estuvimos protegidos de esa peste. Y ahora tenemos la denominación de origen de esta uva, se encuentra en Peumo, en el Valle del Cachapoal, así que ahora el Carmenère es chileno. ¡Salud! ¡Wow! ¡Salud! ¿Y si es chileno? Es bueno. Eso. Y verdad que tienen el mayor cultivo de esta uva ustedes también, ¿no? ¿O no? Somos los únicos, ¿o no? De hecho, tenemos la denominación de origen, o sea... Bueno, se llevaron para Francia de nuevo, ¿no? Tengo entendido que llevaron de nuevo, pero el hecho de que nosotros tengamos la denominación de origen, ellos no pueden comercializarlo como Carmenère, tendría que cambiar el nombre. Igual que el champán, ¿verdad? O sea, se produce en otros lugares del mundo, pero se le cambia el nombre. Acá en Chile... El Carmenère francés murió. ¿Ah? Porque el Carmenère francés murió. Claro, Ahora es chileno. claro. Entonces este es hecho de esa uva. Ah, sí, el Carmenère, ahí está bien clarito, sí. Ahí está el Carmenère. Es el tipo de la uva. Y es único en el mundo aquí en Chile. Aquí vamos para el tercero, bueno. También un vino rojo, que son los que más me gustan a mí. De Pirque, del Valle del Maipo, este es el dueño de casa. Vamos a mantener la graduación de alcohol en 14,5 grados. El color de este vino, un rojo mucho más oscuro, más intenso que el anterior, ¿verdad? Y al apenas mover nuestra copa, vamos a ver que empiezan a caer muchas lágrimas o piernas muy lentamente, porque es un vino con más cuerpo, con más densidad que el mismo Carmenère. Oxigenen su vino y me dicen qué aromas logran identificar acá. Bueno, en este vino vamos a sentir notas a frutas negras maduras como las moras, arándanos, casís, ciruela, higos, además de las notas amaderadas, porque este vino pasa entre 12 a 14 meses en los barriles de roble francés, lo que hace que también tenga ciertas notas especiadas como pimienta, canela, notas a café, incluso notas a cuero. ¿Ya? Y ahora, salud. Salud. La temperatura ideal para servir este Cabernet Sauvignon va a ser entre los 16 a 18 grados Celsius. Y para acompañar este vino, recuerden que les comenté que el Carmenère y las grasas no iban muy bien. Sí. Con este va perfecto. Así que podemos ir a un buen asado con este vino, ¿verdad? Comer un costillar de cerdo, cordero al palo, quesos grasosos como un queso Roquefort, queso azul, van a quedar perfectos con este Cabernet Sauvignon. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? Un vino más intenso, ¿verdad? Mismo nivel de alcohol que el Carmenère, pero el Carmenère se sentía mucho más suave y sedoso. Acá podemos sentir un poquito más el alcohol y más seco. Se fijan que te seca la boca, la lengua, ¿verdad? ¿Por qué? Es un vino con más astringencia porque es un vino más alto en taninos. Ahora, el hecho de que tenga más taninos tiene algo muy bueno, muy positivo. Más antioxidantes, lo cual es muy bueno para la salud y para el corazón, ¿verdad? ¿Todos han escuchado cuando los doctores recomiendan beber una copa de vino tinto al día? Sí. ¿Sí? Bueno, este es el ideal por su alta concentración de taninos. Pero se fijaron que atrás de su copa hay una marquita. Bueno, esa es la medida de la dosis diaria. No la copa llena hasta acá. Ahí está la marquita. Ya saben, ¿no? Miren cómo colocan bases diferentes. Hay grupos que vienen y los van atendiendo. Hay un otro grupo. Nosotros supuestamente vamos al grupo de las 4 de la tarde. Aquí están claritos los que probamos. Número 1, número 2 y número 3. ¿Un mito en qué sentido? Que sepan todo lo que tienen que saber de él. Y alguien habló de A las ver, los vinos botellas con el tintos, hueco por vino aquí. bueno siempre va a venir en corcho.
Un vino blanco no necesariamente, porque son vinos jóvenes, ¿ya? Por eso el vino blanco generalmente ahora viene con tapa rosca, porque no necesitan corcho. Y amigos, y ahora los voy a invitar que vayamos hacia el jardín de variedades. Los que tienen vino pueden ir con su copa a la mano, no es necesario que lo tomen al seco como decimos acá en Chile. ¿Vamos? Bueno, ya dejamos esta parte para ir a ver el jardín, así que vamos pues. Degustación, vean el tour aquí, vean, wow. Y vean la hacienda allá atrásito tan bacana. Aquí nos traen al jardín de las variedades, para que pongan a ver, vean. Concha y Toro. Ahí está la compañía. Los invito a que se vean el video de Grajales en Colombia, que es buenísimo también. Ahí tenemos acceso a muchas otras cosas, más que aquí. Así que no se lo pierdan. Detrás de este jardín, fijan que hay unas parras más altas. Allá comienza nuestra línea de producción. Son 68 hectáreas de solamente una uva, que es el Cabernet Sauvignon. El Cabernet Sauvignon crece acá en el Valle del Maipo, porque aquí tenemos las condiciones ideales, ya sea de clima o de suelo. Necesita el calor seco que hay acá durante el verano, y este suelo, que es un suelo pedregoso y pobre en nutrientes, pero es perfecto para esa uva. Este viñedo es uno de los 79 que tenemos en el mundo. Tenemos 12 en Mendoza, Argentina, 12 en Napa Valley, California, y 55 distribuidos en todo Chile. El 70% de la producción de Concha y Toro es para exportación y solamente el 30% se queda aquí en nuestro país. Ok amigos, ahora si gustan pueden pasar al jardín para degustar las uvitas. Van a ver que cada sector tiene el cartel con el nombre de la uva que corresponde y no se puede traspasar al área de producción. Ay, Dios mío, ¿dónde crece la uva? 24. Aquí hay un jardín completo con varias variedades, como 24 o algo así, y aquí lo que te dejan probar la uva, o sea, coges una uvita y vas probando cada una. Miren que este se llama Semillón, y aquí vienes y aquí hay una uvita chiquitica, ¿ven? Y la coges y te la comes, la coges y te la comes. Por eso es que no todos son Concha y Coro. Digo que los que tienen en Argentina y eso tienen otro nombre, así que muy bacano. Esta es otra marca, Moscatel de Alejandría. Véala, aquí está, véala, aquí está. Wow, bien dulcecita está esta. Esta es otra que se llama Torontel, y aquí hay bastantes. Vamos a probar la Torontel. Más agriecita, les cuento. Está la Torontel y aquí está la Chardonnay. Así que a partir de ahí ya la producción de esta región. Así que wow, miren esta, ni me atrevo a pronunciarla, es como alemana. Y de esta sí hay harta, miren, vamos a probar. Y es un poquito más rojiza. Si la ven bien, es un poquito más rojiza. Les cuento que tiene un sabor bien diferente. Esta, miren cómo se llama, la Riesling. Y aquí hay, vamos a coger unas aquí pues. Ya les digo qué sabe esto. Más dulce. Está rico esto, ¿ves? Esta se llama la Marzane. Mírenla aquí. Y ahí está la uvita. Vamos a probarla otra vez. Más dulcecita, me parece más dulcecita. Y tiene un agriecito más rico. Miren, esta es la otra marca. Ya como que le empiezan a saber a uno todas igualitas, ¿ve? Bastante verdecita, me imagino que es porque está muy... bien insípida esta. Bastante insípida esta. No me gustó mucho. No sabe como a nada. Esta es bastante conocida, que es la Pinot Blanc. Pero la Pinot Noir me gusta más. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va con esta.
Les cuento que tiene un agriecito bien bacano ese pino blanco. Miren esta, vean. Esta ya es negra, esta uva es negra. Vamos a probarla a ver cómo nos va. Está rica, está muy rica. Miren esta como se llama, Carmenier. Y también es azul ya, no es ni negra, es azul esa barraca. Muy rica está. Esta me gustó. Esta me gustó, tiene como un dulcecito rico. Miren esta por aquí. Este es otro tipo. También es negra. Vamos a probarla a ver qué tan buena es. Es como realmente azul, es realmente bien azul. Miren cómo está, vean. Muy rica. Esta es otra más, creo que nos están llamando por allá. Porque esto es un tour, acuérdense. Ya les digo. Uy, delicia. Este es otro tipo. Vamos a comernos unas dos y me voy para allá que me van a regañar. Deliciosa está esto. Esta es el Cabernet Franc, se llama esta. Y para mí esta es una de las más ricas. La Cabernet Sauvignon. Es muy muy rico el vino de esta. Nunca la he probado así, pero vamos a probarla. Bueno, el combo que venía conmigo me abandonó. Así que por aquí ya nos vamos del jardín y sigamos nuestro tour. Pero creo que ya se va a acabar. Bueno, aquí les cuento que éramos dos perdidos del grupo. Nos dejaron en la plantación, así que nos perdimos un buen pedazo. Nos tocó ir a preguntar hasta allá enfrente a ver por dónde era la continuidad del tour. Así que eso fue lo que hicimos y aquí nos metieron. Estos barriles, vean. Wow. Les cuento que esa entrada jamás la hubiéramos encontrado, pues. Aquí les cuento que es parte de la bodega que tiene barriles para hacer vino rojo y vean el tanque en acero inoxidable para hacer vino blanco. Y aquí miren la bodega más antigua que se llama la de Casillero del Diablo, que a esa es lo que nos van a ver. Y ahí está la señora guía. Así que les voy a colocar el video que Fabiola, alguien del grupo, me compartió, así que por eso se los puedo mostrar. Muchas gracias, Fabi. Sigan pues en el video. No sé si alcanzan a ver esta oscuridad que dice Casillero del Diablo ahí abajo. Que nos van a mostrar un video, vamos a ver si alcanzamos a ver algo. Y humidificadores que mantienen la humedad entre un 80 a 90% para preservar los vinos en óptimas condiciones. En estas bodegas tenemos un total de 1.750 barriles, cada barril con 225 litros de vino. Cada barril hace 300 botellas. En esta viña usamos los barriles hasta 5 veces. Después del quinto uso son vendidos a las destilerías como el whisky, ron, pisco, etc. Por supuesto, el primer uso va a estar destinado para el mejor vino de la viña, que es Don Melchor. El segundo uso va a ser para Terruño. Tercer uso, Marqués de Casa Concha. Cuarto uso para The Wine. Y el quinto para el más famoso de la viña, ¿alguien sabe cuál es? Casillero del Diablo, exactamente. Casillero del Diablo está presente en más de 140 países. Es muy fácil encontrarlo en cualquier supermercado del mundo, ¿verdad? Además, Casillero del Diablo, para los que les gusta el fútbol, es auspiciador del Manchester United, de los Diablos Rojos desde el año 2010. Ok, chicos, ahora sí voy a tomar una fotito y vamos a bajar a la bodega más antigua de este viñedo. Vamos a ir a conocer el Casillero del Diablo. Así que espero que todos hayan rezado el día de hoy. Extraordinario al plantar estas vides en nuestras queridas tierras de Pique. Realmente, este vino está delicioso. Sí, de hecho, mandé a construir un casillero al final de esta bodega para guardar nuestros mejores vinos y disfrutarlos en ocasiones especiales con nuestra familia y amigos. Ahí estarán en óptimas condiciones de temperatura y humedad. Cuidado con la botella. Vamos, apúrate, antes que alguien nos encuentre. Ya estamos casi. Ayúdame a cargar, vamos. Ya, vámonos.
pasando anoche. ¿No? ¿Qué pasó? Entraron a robar en la bodega de don Melchor. El patrón está enfurecido y no va a descansar hasta escarmentar a todo aquel que se atreva a acercarse a ese casillero. Debe ser alguien de los alrededores que se robó las botellas. Pobre, decía Emiliana. Escuché que andan penando en la bodega del patrón. Sí, esta mañana don Melchor comentó que en su bodega habita el mismísimo diablo. Yo creo que no debiéramos entrar a la bodega. Don Melchor dijo que el diablo anda por allá. Ven, tranquilo, no tengas miedo. ¿Qué es ese crujido? ¡Pero las botellas! ¿Qué me importa la botella? ¡Yo me arranco! Desde ese día, nunca más una botella ha sido robada en este casillero, ya que se corrió la voz que el mismísimo diablo habita y cuida este lugar. Se cuenta por ahí que esta leyenda ha recorrido el mundo. Bienvenidos a la bodega del casillero del diablo. Miren, aquí están las bodegas y todo. Hay unos videos en verno de esto. Una bodega grandísima. Pero lo han hecho pues súper interactivo esto por aquí. Frío, húmedo, perfecto para hacer vino, aquí les cuento. Bien, chicos, esta bodega entonces es súper interesante. ¿Por qué? Porque es una bodega que fue construida en 1850, ¿ya? Si se fijan, el material tiene principalmente ladrillos y lo que está entre medio se llama calicante. El calicante es una mezcla que tiene principalmente arena, cal y clara de huevo. Imagínense cuántas gallinas fueron. Botellas de vino. Este está acá, donde las venían a robar. Por eso es que ahora está el guardián ahí al fondo, ¿verdad? Mi jefe. El diablo. Y a su espalda se encuentra el montacargas o ascensor que usaban en la época para subir y bajar los barriles con vino. Usaban un sistema de poleas y era tirado por caballos o bueyes desde arriba. Chicos, como pueden ver acá al interior de la bodega, van a ver que hay alrededor de 7.000 botellas de vino. Por supuesto, son botellas muy antiguas y ya no están para consumo, ¿ya? Todo lo que le he mostrado en producción real, menos esto que ya quedó para el show solamente. Los que quieran sacar la foto, háganlo ahora porque va a pasar el otro grupo, ¿ya? Y en la salida de la bodega está como el Museo de la Uva en Colombia, que se los mostré en Casa Grajales, donde están todas las viejas máquinas que utilizaban antes. Está súper bien organizadito el museo en la Casa Grajales, así que vayan a verlo. Esto la trae, me imagino que todo esto de aquí al lado bodega todavía también, ¿ah? Están renovando más ahí, a más bodegas. Bueno, entonces como les decía, esto era la tienda, aquí donde les van a terminar el tour para que compren los vinitos. Hay unos baños, hay un restaurante a mano izquierda si quieren ir al restaurante. Y aquí está la tienda. Les cuento que hasta medias les venden aquí si quieren comprar medias. Casilleros del diablo. Venden estuche, les venden billeteras de con corcho.
balones de fútbol para cargar el vino. Este vino hoy en día es solo producido por Chile, que es el tipo de uva. Si vieron el principio del video se van a entender qué les quiero decir. Es una uva francesa, pero en Francia se extinguió por una plaga. Miren qué chévere ahí, wow. Aquí hay esas botellas gigantes y eso que ustedes si quieren comprar. Y miren en maderita y toda la cosa, bien terminadita. Así es como lo conocemos nosotros, vea, Casillero del Diablo. Al menos en Colombia y en Sudamérica, así con esa etiqueta es que lo conocemos, Casillero del Diablo. Reserva, Redland. Les cuento que los logos lo han cambiado bastante, que es que Volcanic. Supuestamente, para que den una idea, cada 14 o cada 1000 es $1 americano, más o menos, para que den una cuenta de cuánto estamos hablando, ¿no? Esto es en Chile, esto es en pesos chilenos. Hasta sangría les venden aquí, a Loco López se llama, que es de ellos, vea. Whisky también hay. Tienen que ir a ver el video, hombre, de Casa Grajales en Colombia también, que es muy chévere. Tiene que ver con todo esto. Tribenco. Y después de la tienda tienen la parte de los baños, si quieren ir al baño y todo. Y están los restaurantes, que los restaurantes hasta almuerzo, degustación de vino, menú de tiempos del 1883, café, jugos naturales. Así que vamos a dar una vueltica a ver cómo se ve eso, simplemente para que conozcamos todos juntos. Miren cómo hay una parte exterior para comer. Obviamente que esto en el verano, como es tan caliente, nadie está aquí, pero hay una parte dentro para comer también, así que vamos a ver cómo nos va. Está la parte de adentro, ¿no? Sí. Ah, mucho más fresco aquí. Sí. Bueno, y si quieren venir a comer, aquí están, vean. Este es el restaurante. Miren, aquí está donde estaba la tiendita. Y miren el frente, como de la hacienda, lo que todo empezó, vean. Concha y Toro. Desde 1883, bienvenidos. Y ahí está la tiendita, vean. Me imagino que esto no era así, ¿no? Antes. Claro que no. Bueno, espero les haya gustado semejante sitio. Para mí me encantó las tomas de dron y toda la cosa, así que hay de todo un poquito. Van a ver si se dieron cuenta, ahí está como la parte antigua de la hacienda donde te muestran las cosas y todo, pero está la parte más moderna donde realmente producen y todo. Ahí siembran la mayoría de las uvas. Bueno, entonces ahí nos vemos en el próximo capítulo. No olviden de suscribirse, compartir y espero les haya gustado el video. Pues chao, ahí nos vemos, bye bye.